Dice muy buenas noches para todos. Entonces, dando continuación a esta parte del seminario de educación en tecnología, vamos a hablar un poco sobre el texto ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales? Del autor Nicolás Carr. Bueno, a mí me compete realizar la creación de categorías de análisis del capítulo 5, que se denomina un medio de la naturaleza más general. ¿Listo? Entonces yo lo que traté de hacer fue agrupar aproximadamente cuatro categorías y una reflexión final a partir de la lectura del texto. Entonces vamos rápidamente a las categorías encontradas. Entonces tenemos una que habla sobre la evolución histórica de la Internet, una que habla sobre la red como un mecanismo hegemónico de producción tecnológico-cultural. El tercero sería la bidireccionalidad de Internet como un elemento de producción social y cultural. El último sería dependencia, coexistencia y destiempos. Y por último una pequeña reflexión. Listo, en la evolución histórica de la red, esta categoría es el eje fundamental del texto. Bueno, opera dentro de los ejes mencionados anteriormente. Tiene una perspectiva de análisis histórica a partir de la línea temporal, ¿no? Empieza hablándonos de la máquina de Turing y finaliza hablándonos de plataformas como Netflix, de las diversas opciones que tenemos nosotros dentro de la Internet, como compras, ventas, toda esta cuestión. Entonces es bien juicioso pues el estudio de nuestro autor al presentarnos esa perspectiva histórica. Siento que este capítulo, a pesar de que es corto, tiene un gran enramado de categorías y de aristas de análisis que pues es menester mencionar, obviamente. Listo, seguimos con una pequeña cita sobre esta categoría. Bueno, acá habla básicamente sobre la creación de una de las primeras computadoras y que básicamente la computadora va tomando esa noción de máquina total, o sea, de una máquina que puede hacer lo que hace una calculadora, que puede hacer lo que hace una máquina de escribir, etcétera. Entonces nosotros vemos que hoy en día hay distintas fusiones, si se quiere, de aparatos tecnológicos como el teléfono, que es curioso que el teléfono actualmente nos sirve para todo, pero su función principal cuando se creó que era la de llamar y recibir llamadas, pues ya no es tan importante, ¿verdad? Entonces, listo, seguimos con la siguiente categoría, que es la red como un mecanismo hegemónico de producción cultural. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando. Entonces, en este apartado vemos cómo la configuración de los dispositivos han creado condiciones de dependencia forzada ante la conexión del ser humano en una hegemonía de Internet, la cual se ve como un mecanismo ortopédico tecnológico en el cual los medios tradicionales como televisión, radio, periódicos, etc. han tenido que autocorregirse para no sufrir una muerte por tiro de gracia ante la red, pues ésta ha dominado los espacios más recónditos de la cultura humana, cosa que no han logrado estos medios. Entonces, bueno, Nicolás Carr tiene varios ejemplos de cómo emisoras, cadenas televisivas, cadenas radiales han tenido que mudarse a la Internet y adaptarse para poder sobrevivir dentro de ellas. Pues para nadie es un secreto que desde que está Internet ha decaído, no sé, por ejemplo, la compra de periódicos. Eso pues creo que es algo evidente porque pues ya los periódicos, para no decaer, lo que hacen es mudarse a páginas de Internet, publicar su contenido y toda esta cuestión. Entonces es como la hegemonía de Internet va desplazando a los otros medios de comunicación y de producción cultural tradicionales de las más medias. Sí, bueno, entonces aquí tenemos, esta es la cita de la que estábamos hablando. Entonces, bueno, permítanme un segundo. Acá también está hablando sobre la siguiente categoría. Esta es una cita como enlace que nos habla de la dependencia que presentan las personas dentro de la red. Entonces vamos a esto.
que es la dependencia y la bidireccionalidad. Yo quiero como enmarcar que todas las categorías que usé están muy enlazadas porque, o sea, no es como que Cart trate una cosa, después trate otra, sino que lo que él hace es articular varias categorías dentro de una narrativa. Entonces es bastante fructífero el ejercicio de acomodar las categorías y ver que cada una va entrelazada con la otra. Entonces, en la bidireccionalidad de Internet como un elemento de producción social y cultural, pues yo hice la siguiente síntesis. Uno de los ejes fundamentales que plantea Carr en el texto es la importancia del carácter bidireccional que tiene el Internet, en el cual el ser humano puede interactuar de varias formas y ser un actor o un editor activo de contenido. Esto produce una interacción de prótesis, ya que se hace necesario para la convivencia humana. Esto se ve en las horas que dedican las personas que, según los estudios estadísticos expuestos en el texto, han aumentado de forma exponencial al pasar de los años. Bueno, Internet ya hace parte fundamental de la vida de las demás personas. Entonces acá sí podemos como devolvernos a la cita y pues habla de que eh, primero la gente ya no está leyendo, o sea, Internet desplaza a los medios tradicionales como los libros, por ejemplo, pero también lo que hace es que la gente pase más tiempo conectada, pero pues el tema es como qué hace la gente durante ese tiempo que está conectada. Entonces ya no es, digamos, como con una función académica, con una función laboral, sino que ya Internet se ha vuelto un mecanismo de entretenimiento. Entonces yo duro todo el día, no sé, en una oficina llenando archivos de Excel o digamos como profesores todo el día en una plataforma ahorita por la virtualidad, dando clases, recibiendo clases, creando contenido, revisando, pero al momento que llego a la casa, pues mi distracción es llegar a conectarme. Entonces ya Internet se ha vuelto como esa prótesis, como ese apéndice, por así decirlo, que ya es necesario para la cultura contemporánea. Entonces, bueno, acá habla de que precisamente lo que estábamos diciendo, de que la red desplaza y que es bidireccional. Entonces podemos crear contenido, así como digamos podemos, no sé, por ejemplo, eh, comprar algunos elementos y no tenemos que ir a pedir en ningún lado, sino que simplemente hacemos un pedido por una página, el aparato que solicitamos o la ropa nos llega y ya podemos eliminar esa parte de salir de casa. Por último, pues habla de la coexistencia, la dependencia y los destiempos, que pues es como una categoría que yo utilicé para agrupar estas otras categorías creadas anteriormente. Y nos habla primero de que esa dependencia de la que ya había hablado anteriormente hace que el ser humano no tenga necesidad de nada. La interacción de ir a comprar, no sé, un par de zapatos ya no está porque los puedes pedir por red. Eso fue muy bueno en la pandemia, sí, no estoy como colocando matices positivos o negativos, pero pues sí hay ciertos límites entre esa coexistencia y esa dependencia. Entonces, pues bueno, por la parte de coexistencia es que ya Internet convive en todos los ámbitos, o sea, hay personas de 40, 50, 60, 70 años que de una u otra manera tienen que aprender a convivir y a utilizar esos dispositivos porque son necesarios para la vida diaria. Y bueno, finalmente, hablando de los destiempos, Carr plantea algo sobre la creación y la adaptación de contenidos a Blu-ray de Disney. Y es curioso porque es un destiempo, a pesar de que el texto de Carr es relativamente reciente, estamos mirando que hay ya aplicaciones como Disney Plus, como Star Plus, como HBO Max, que ya pasaron esa frontera del Blu-ray, ¿sí? Entonces eso hace que de cierta manera el texto de Carr esté un poco desactualizado a lo que estamos viviendo ya hoy en día. O sea, eso quiere decir que Internet avanza exponencialmente. Y finalmente, pues como una reflexión personal es entender que muchas veces ese tiempo que estamos en red no es del todo pero yo siento que en mi caso personal eh, soy adicto, ¿sí? Como a estar en redes sociales, como a estar mirando contenido, videos, memes, toda esta cuestión. Pero sufro cuando tengo que hacer, digamos, trabajos de pronto como estos, de crear un contenido, una diapositiva, de que no sé editar, toda esta cuestión. Entonces es bastante curioso ver cómo podemos estar mucho tiempo recibiendo contenido, pero no podemos crear contenido. Por ejemplo, a mí me pasa y sé que no soy el único,
porque pues a veces nos hemos acostumbrado a ser consumidores muy pasivos. Entonces eso sería todo, muchísimas gracias y feliz resto de día.